Así que vamos a dar 5 minutitos más y ahí arrancamos. Así que vamos a arrancar. Le voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve correctamente? Si me pueden confirmar.
Hola, profe, sí, Sí, se ve. profe. Sí, profe, se ve. Bueno, muchas gracias. Vamos a trabajar un poquitito ejercicios combinados que vendrían a englobar un poquito todo lo que vimos de interés simple, de interés compuesto, la relación entre los descuentos, antes de abordar la temática de tasas, que va a ser última de esta primera parte. Vamos a ir al ejercicio número 38. Que dice lo siguiente: un capital colocado a interés simple, al cabo de 2 años, generó intereses por 1920. Si lo hubiera colocado a interés compuesto con capitalización anual, los intereses hubieran sido de 1996,8. Calcular el valor del capital inicial. Nosotros tenemos la definición del interés simple, la del interés compuesto. En ambos casos nosotros vamos a tener que los intereses afectan al capital. El primer caso, en el caso del interés simple, que lo tenemos acá, vamos a ver que los intereses y el tiempo afectan en forma directamente proporcional al capital. Entonces, hacer esta fórmula, capital por la tasa por el tiempo, nos da el total del interés. Nosotros sabemos que en el interés simple el capital se mantiene desde el principio a fin. Entonces siempre va a ser el mismo capital el que genera los... Ahora en azul tenemos definición del interés compuesto, que es similar al capital, pero tenemos la particularidad de que el interés compuesto va incorporando periódicamente intereses al capital. Entonces, esos intereses que generó un determinado capital, en un tiempo se convierten en el nuevo capital y así sucesivamente. ¿Cada cuánto ocurre eso? Y eso va a ocurrir cada vez que se capitaliza. Entonces, cuando nosotros leemos capitalización bimestral, capitalización mensual, capitalización semestral, es exactamente las veces que los intereses generados hasta ese momento se transforman en capital. Entonces, fórmula para resolverlo es la tasa de interés ya no va a ser simple y llana, sino que va a contener los periodos de capitalización, esa es la M, y sobre M, entonces vamos a tener una tasa proporcional, así se llama. Entonces esta, la del interés simple, va a ser la tasa nominal, la tasa del interés compuesto va a ser la tasa nominal, pero expresada en términos de capitalización, y eso se llama tasa proporcional, I sobre M. Y eso va a estar puesto a un periodo N, que va a ser la cantidad de capitalizaciones que va a ocurrir en ese periodo. Vemos siempre, ley que habíamos hablado en la primera clase, que el tiempo y la tasa tienen que estar expresados en la misma unidad. Por ejemplo, si tenemos una capitalización, una tasa proporcional anual con capitalización semestral, y nuestro tiempo es de 1 año, el n va a valer 2, porque el n va a tener que estar expresado en los términos. Entonces, cuando tenemos esto, sería el capital puesto por la tasa elevado al tiempo menos el capital. Acá ya lo vemos con el factor común que es C fuera de los corchetes,
donde uno va a representar al capital y este uno también. Entonces, capital a los intereses, todos estos capitalizados n veces, menos el capital. Entonces, estos son los conceptos. Si, creo que acá abajo, hay dos gráficos que nos ayudan un poquito a entender de cómo funcionan el interés simple y el interés compuesto. El interés simple es una ecuación lineal, parte valor y progresivamente, en forma lineal, va a cargar intereses a esa cuenta. Esos intereses, como nunca se van a transformar en capital, siempre va a ser el mismo capital el que va a ir produciendo. Ahora, en el caso del interés compuesto, nosotros ya tenemos acá el exponente. Empezar a trabajar con exponentes, ya empezamos a trabajar con funciones logarítmicas. Y esta función exponencial que vamos a tener nos va a graficar el comportamiento del interés compuesto. El interés compuesto va a tener función exponencial y el interés simple una función lineal. Si nosotros prestamos atención, vamos a ver que hay una particularidad. Hay un punto donde se cortan ambas líneas. Otro que es un poco claro y que tiene justamente graficado en azul el interés compuesto exponencial y en naranja el interés simple, forma lineal. Ese punto donde se corta el interés simple y el interés compuesto es 1, es decir, el periodo. Nosotros decimos un año, que es el periodo en política financiera. El año va a ser donde el interés compuesto y el interés simple van a producir el mismo resultado. Entonces, esta parte donde se corta el interés simple y el interés compuesto nos sirve a nosotros como una referencia justamente como para poder abordar este ejercicio, que es el número 38. Dice que un capital colocado a interés simple, al cabo de 2 años, generó intereses por 1920. Entonces, si nosotros seguimos esto, a ver que interés simple ha sido 120, no nos dice cuánto es el capital, no nos dice la tasa, dice que son años. Vamos a ponerle A para saber qué se trata de. Entonces, esta es la referencia que nosotros tenemos inicialmente. Es simple, va a ser de 1920. Nos dice el capital, no nos dice interés, pero dice que ese capital puesto a interés simple en 2 años produce 1920. Otra referencia que nos da es interés compuesto, ese mismo periodo, ¿ah? Ir al lado. ...1920 y este n, entonces es... Por otro lado, nos dice que el interés compuesto, de esa manera, término del mismo plazo, 2 años, es 1996.
También en este caso el plazo va a ser de 2 años, sin ninguna otra referencia. Entonces, fíjense que, analizando teóricamente esto, ¿cuál es mayor? ¿El interés simple o el interés compuesto? El compuesto. El compuesto, claro. Si nosotros venimos acá, vemos este gráfico, nosotros vemos que si este es 1, nosotros estaríamos parados al final del segundo año. El segundo año estaría más o menos acá, ¿correcto? Entonces ahí vamos a ver que el interés compuesto ya comenzó a despegar hacia arriba, mientras que el interés simple sigue una línea recta de intereses constantes. Entonces estamos parados en este momento. 2. Ya el interés compuesto supera al interés simple. Entonces, nosotros tomando de este gráfico como referencia, si nosotros tenemos que, dice, calcular el valor del capital inicial. Nosotros vemos acá, decimos, bueno, tenemos cuántas incógnitas. Tenemos 2. No sabemos ni cuánto es el capital ni cuánto es la tasa. Vemos que son 2 años, el interés que produce, lo mismo tenemos en el interés compuesto. No tenemos una referencia de una tasa en el interés compuesto para dejar una sola incógnita al capital y poder hacerlo por diferencia. Acá también tenemos el interés compuesto, incógnita de la tasa y la incógnita del capital. Entonces, ¿cómo encaramos esto? Nosotros podemos encarar esta resolución diciendo, bueno, ¿dónde se equiparan? Se equiparan acá, al final del primer año. Entonces, lo que a mí me interesaría es conocer cuánto es el capital al final del primer año, que va a ser correspondiente para el segundo y que me va a generar esta diferencia de interés. Lo primero que tengo que saber es cuánto es la diferencia de interés. ¿Cómo hago la diferencia de los intereses? Profesor, ¿Sí? ¿puede ser que tengo que hacer el interés, el monto del interés compuesto menos el monto del interés simple? Exactamente, ahí estamos haciendo diferencia de intereses, 1996,80 menos 1920 va a dar 76,80. Bien, entonces yo sé que la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto es de 76,80. ¿Qué sería el 76,80? Sería esta diferencia acá. Final del primer año y el segundo año. Entonces, si yo sé que esto, al final del primer año, el interés simple y el interés compuesto se equiparan, yo puedo decir, lógica, el capital que me genera esta diferencia de intereses de 76,80 es 1920. Si 1920 va a ser el capital que me genera esta diferencia de interés, ¿por qué? Porque al final del primer periodo son iguales. Entonces yo puedo calcular
tranquilamente la tasa de interés. Yo puedo decir que mi tasa de interés, definición, va a ser igual a la diferencia de intereses sobre tal. Hay paciencia que esto es un poquito engorroso para escribir. Entonces, recapitulando, 76,80, ¿qué va a ser? 76,80 va a ser mi interés. Voy a poner acá entre corchetes, sepamos de qué se trata. Interés que yo tengo, interés que yo tengo, ¿no? El interés es de 76,80. 1920 va a ser mi capital capital. Que no es más que esto. Si yo quiero saber cuánto es la tasa de interés, como el interés, el capital que está de este lado, que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Pero es como que me falta algo, porque en esta fórmula es C por N, ¿correcto? Ahí me siguen. El interés es igual a capital, la tasa por el tiempo. Si yo quiero saber cuánto es la tasa, porque conozco el resto, hago el interés y esto, capital por, en este caso, N, nosotros sabíamos que era 2 años, pasa dividiendo el interés y me queda solamente la tasa. Pero nosotros estamos justamente acá. Entonces, ¿cuánto es N? Si estamos partiendo desde acá, desde el final del primer año hasta el final del segundo. ¿Cuánto es N? 1. Por 1, exactamente. Entonces, 76,80 sobre 1920 por 1, 1920 nomás. ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar la tasa de interés de este periodo, ¿no? Del segundo año. ¿Cuánto da esto? 0,04. 0,04. Bien. Ese es 0,04. Es una tasa anual, bianual, semestral. Anual, pero Anual, sí. Es una tasa anual. Es correcto. Entonces, nosotros, por lógica, por deducción, entonces fuimos sacando. A ver, al final del primer año, los intereses van a ser de iguales al capital, al producido por el interés. Ahí yo voy a tener
un mismo capital, que es mi monto final, ¿que me siguen? El mismo capital que me va a generar los intereses para el segundo año. Yo ya descubrí que la diferencia del segundo año me calculó la tasa de interés. Esa tasa de interés se va a replicar en este primer año. Entonces, yo ahora sé que este capital de 1920 es también el monto que yo tengo reunido para el final del primer año. Entonces, si yo vengo y digo, a ver, en esto, yo ahora conozco el monto Bien, entonces yo digo, a ver, esto es en el interés simple, monto, que se me va a convertir en el próximo capital, va a ser de 1920. Quiero saber cuánto va a ser. Ahora, mi capital, voy a tener que considerar monto que yo conozco, monto que yo conozco, seguir, monto que yo ya voy a conocer, y abajo voy a tener la tasa y el tiempo. La tasa yo determiné que es del 4%. La tasa es del 4%. Pero era el 4% considerando solamente este periodo, que era el segundo. Yo considero el periodo total, mi tasa en realidad, que son 2 años, va a ser del 0.08. Son 2 años. Entonces, cuando yo tengo el plazo, que estábamos trabajando solamente por 1 año, acá voy a tener que considerarlo por 2. Esta va a ser una tasa bianual y esto van a ser 2 años, ¿sí? Volvemos acá arriba. Si yo hago este cálculo, voy a obtener que les dé 12. Entonces yo pude seguir la secuencia conociendo las diferencias que hay y que al final del primer año los montos, interés simple y en el interés compuesto, se igualan y al final del primer año va a ser para el interés compuesto, los intereses ya van a capitalizar y esa diferencia son los 74 que yo encontré originalmente.
Y el capital para el interés simple siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo el que va a generar los intereses. Entonces yo fui, como no tenía el dato inicial, tampoco tenía el dato del interés, tuve que hacerlo por diferencia conociendo este recurso teórico, que al final del primer año los montos son iguales y esos montos son el capital de trabajo para el segundo año. Entonces, si ahora nosotros reemplazamos este 12.000 y lo expresamos acá, voy a tener 12.000 por 1 más la tasa, la misma en ambos casos, por 2 años menos 1, en este caso va a tener una capitalización anual, hace 2 años, me va a dar 1996. Y si reemplazo en forma directa, me va a dar 1900. Entonces, habitualmente tenemos estos casos donde los cálculos son muy simples, pero que tenemos que tener el razonamiento teórico adecuado y saber qué significa, ¿no? Nosotros inicialmente cuando leímos el planteo teníamos el dato de los intereses generados por un sistema, los intereses generados por el otro sistema. No teníamos ni una referencia más, ni de tasa, ni de capital. Es decir, estábamos trabajando con dos incógnitas. No tendríamos forma de resolver esto si nosotros no conociéramos la teoría. Porque la teoría nos dice que el monto al final del primer año va a ser el capital para ambos, el mismo capital de trabajo para el segundo año. Porque los intereses se van a igualar y entonces el capital generación va a ser el mismo. Ese recurso teórico a mí me permite hacer esta referencia. La diferencia de los intereses van a ser los intereses solamente generados por ese capital en ese un año diferencial. Me da una tasa del 4%, pero es un 4% que se generó solamente en este periodo. Ahora, como estamos trabajando con un periodo bianual, ese 4% se transforma en un 8% para una misma referencia de capital, que serían los 1920. Ese capital también va a ser el monto final en el interés simple al final del primer año. 1920 sobre la tasa por el plazo, que ahora ya no es 1, sino que es 2, porque este 8 es bianual. Podemos poner 1 porque son 2 años. Y vemos que 1920 para 2 años es un producto de un capital de 12. Entonces, es un poquito más de lo que les dije. Empezamos con la parte práctica de la materia. Es mucha teoría la materia y prácticamente no va a haber ningún ejercicio práctico que no podamos abordar si conocemos bien la teoría. Así que presten mucha atención, denle mucho artículo a la teoría, lean y entiendan de qué se trata. Profesor, ¿Mm? una consulta. ¿Podría por favor volver a explicar por qué ahí para calcular el capital, perdón, para calcular la tasa que dio 0,04, por qué puso como capital 1920? Porque el ejercicio dice que 1920 es el total de intereses simples generados al cabo de 2 años. O sea, no entiendo por qué lo puso como capital al cabo del primer año. ¿En dónde decís vos? Cuando calculó la tasa que da 0,04, ¿por qué puso como capital 1920? Yo lo pongo como 1920 porque va a ser
O sea, nosotros ya sabemos que 1920 es esta línea. ¿Entiendes? Esta línea. Siempre va a ser 1920. O sea, 1920 es el que me va a generar el diferencial de intereses para el segundo. Por eso nosotros hacemos nosotros trabajamos solo con interés simple, esta diferencia sería 0. ¿Y esta diferencia quién la produce? Y esa diferencia la produce 1920. Esos 1920 que están. Esos 1920 solo no nos sirve porque ese capital es un capital referencial para hacer el cálculo del interés de la tasa nomás. La tasa de este periodo. Entonces, en esta segunda etapa sí usamos los 1920 por el periodo completo de los 2 años. Fíjate vos, lo usamos como periodo completo para hice el ejercicio. Al cabo de 2 años generó intereses por 1920. Fíjate que acá lo estamos referenciando 2 años. ¿Entiendes? En el primer caso vamos a tener que 1920, pero es solamente por el diferencial para darnos la diferencia esta. Nosotros sabemos que al final del primer año los montos son iguales. Entonces, esa diferencia es la que me va a determinar a mí la tasa de interés. Lo podría hacer acá, pero yo no conozco esto acá al final. Entonces hago el diferencial para lograr la tasa, que sería una tasa equivalente nomás para ese periodo. Y luego sí hago los 1920, pero por los 2 años, por la tasa que es bianual. Y ahí sí llego a los 12.000. Ahí ya considero toda esta línea, que es acá, es la línea naranja. Háganlo después, mediten, porque es importante que puedan entender la parte teórica. Relean la parte de teoría y después quedaría para la clase consulta si les sigue quedando alguna duda. Avanzamos al siguiente, el número 39. Dice, se depositaron 12.000 a una tasa del 48% anual con capitalización mensual. Luego de 6 meses, el monto reunido se divide en 2 partes, colocando una al 7% mensual de interés simple y la otra al 5% mensual de interés compuesto. Determinar el capital que corresponde a cada operación si al cabo de 8 meses para cada una de ellas se desea que los montos sean iguales. Bueno, entonces acá tenemos un poquito también combinación entre el interés compuesto y el interés simple. Se depositaron 12.000 a una tasa del 48% anual con capitalización mensual. Hasta ahí, ¿de qué estamos hablando? ¿Interés simple o compuesto? Interés compuesto. Interés compuesto, perfecto. Entonces, ahí vamos a tener un monto de interés compuesto y ese monto va a estar dado luego de 6 meses. 6 meses. Ese monto se parte en 2. Una parte se coloca al 7% de interés simple y la otra al 5% de interés compuesto. Nos dice cuánto es el capital del interés simple y cuánto es el capital de la operación interés compuesto si después de 8 meses se desea que los montos sean iguales. Bueno, entonces, antes de complicarnos la vida, veamos un poquito. Partimos de esto. Dice que se depositaron 12.000. 12.000 va a ser mi capital. A una tasa del 48% anual. 48% anual.
con capitalización mensual. ¿Cuánto vale M? De mi tasa proporcional, 12. 12. 12. Exacto, porque hay 12 meses en el periodo de la tasa. Y dice luego de 6 meses. 6 meses. Este 6, ¿qué son? Meses. ¿Sería un medio, profesor? Meses. ¿Y esto? Anual. 48 anual. Claro. Pero mi capitalización es... Anual. No, mi capitalización es mensual. Eso dividía el 48 sobre 12. Entonces, esta tasa proporcional es una tasa expresada ¿en qué? ¿Mestres? En meses. En meses. Entonces, si yo uso este 6 así, liso y llano, ¿está bien o está mal? Está bien. Está bien, porque esta tasa proporcional está expresada en meses y esto es también en meses. O sea, tengo la cantidad de capitalizaciones en el plazo expresado de la operación. Ok, esto te va a dar... $15.183,80. Bien, dice que ese monto de 15.183,80 se divide Bien, y esta es la referencia que yo tengo. Entonces los montos, interés compuesto como interés simple van a ser iguales. Y ahí nos da unos detalles más, nos dice que uno está puesto al 7% y el otro al 5%. Entonces,
Por definición, voy a tener el monto, el interés compuesto va a ser tal por 1 más la tasa elevado a la n, mientras que el interés simple va a ser uno más la tasa por n, pero de manera... Entonces, a ver, ¿conocemos los capitales? No. De capital lo vamos a poner capital... Vamos a dejar con un color porque si no nos vamos a confundir. Capital del interés compuesto y el capital del interés simple. Ahí vamos a tener que la tasa para el interés compuesto es del 5% mensual. $5 mensual. Vamos a tener el cabo de 8 meses para cada uno, o sea que estos son 8 meses, la tasa es anual, 0,05. Lo podemos ponerle directamente 5. Vamos a tener que la tasa por el interés simple es 0,7. Y el n también va a ser 8. La tasa y el plazo están expresados en el mismo nivel. Bien. Hasta ahí tenemos una expresión de los montos con su respectiva definición y con los valores reemplazados que ya conocemos, que es el plazo y la tasa. Ahora, lo que nos quedaría sería que, porque tenemos una misma incógnita, pero distribuida en dos términos de la ecuación, un lado y el otro. Entonces, lo que tendríamos que hacer es pasar todo esto de un solo lado. Entonces, quedar
factor común, C, dar Profesor, ¿sí? una consulta. Estos dos C, o sea, estos dos capitales no son iguales. ¿No? ¿Cómo no te entendí bien? No, mi duda es si se puede sacar factor común a pesar de que de que el monto de ambos capitales no son iguales. No. No es factor común, perdón, me expresé mal. Tenemos que hacer la resta entre el capital del interés simple y el capital del interés compuesto. Ellos ya están con factor común acá, aplicados en el caso del interés compuesto, porque es capital más capital por la tasa por interés. Entonces ahora hacemos diferencia CETES. Creo que si nosotros hacemos esta diferencia, esto que nosotros ya podemos resolver del otro lado, esto va a ser más práctico, porque si no nos vamos. Vamos a cambiarle esto para que sea más sencillo porque de forma lo vamos a entender mejor.
Y ahí no nos van a quedar los negativos, va a ser un poquito más corto. Bien. Si yo quiero saber esta C, con celeste, esta C que yo tengo en celeste acá, ¿sí? ¿Qué es? ¿Es mi capital para el interés simple o el interés compuesto? El interés compuesto. Es para el interés compuesto. Entonces, ¿el capital para el interés compuesto y el capital para interés simple son los mismos? No. No, no van a ser los mismos. Van a ser una diferencia. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, a ver, tomando como referencia el capital, este capital, ser el capital 1, yo vengo acá, voy a tener esta. Yo voy a tener que mi capital ser el monto CN, que va a ser capital, el monto obtenido en el interés compuesto, obtenido acá arriba, 15.183, va a ser mi capital para esta segunda operación va a estar conformado por un capital a interés simple más capital a interés compuesto. No puedo ponerlo sub 1 acá de alguna manera, se lo voy a representar con estos colores. Entonces, yo voy a tener esta otra referencia. Que mi monto se va a convertir en un capital, pero ese capital se divide en dos, tengo un capital a interés simple y un capital a interés compuesto. Como son iguales, uno de estos dos son iguales, entonces yo voy a tener que, si quiero saber cuánto vale este, C del interés compuesto, tengo que hacer ¿qué cosa? Monto al total menos el capital a interés es simple. Entonces voy a tener que esta C, el compuesto, sería igual a diferencia capital el capital general y capital 1. Entonces, acá, esta C, fíjense, va a estar representada por esta C general. A ver, otro color.
Vamos. Fíjense que hasta acá teníamos esta C que era del interés simple y esta C que era del interés compuesto, ¿correcto? No son las mismas. Fíjense que ahora cuando yo expreso esta C de interés compuesto, en relación a esta definición que yo tengo acá arriba, me da ¿qué cosa? De simple más el interés compuesto. Entonces ahora yo lo que logro es tener un dato cierto. Esta C yo la conozco. Esta C ¿cuál es? C naranja es el monto que yo obtuve, 15.183. Y acá me queda esta C, que es la C del interés simple. Fíjense que es la misma que esta C. ¿Por qué? Por la saco por diferencia. Entonces, esto acá abajo y voy reemplazando. En esta parte voy a tener, saco este factor común que está acá, por 1,05, 8, 0,5 elevado a la 8. Se va porque yo hago la distributiva acá, esta C por 1,05 a la 8 menos esta C por 1,05 a la 8. Es decir, separo este C de esta ecuación que conozco, suma de capitales. Este factor común lo distribuyo, ¿sí? Este factor común de 1,05 a la 8 lo distribuyo entre esta diferencia, C menos C, y acá me queda C 1,5 a la 8 menos C por 1,05 a la 8. El tema es que esta C, ¿cuál es? Esta C, que es el capital total, es mi monto. Y mi monto es de 15.183,83. Sigo un paso más. Y a esta C, 15.183,83. Y esto es algo que ya puedo calcular. Seguido de esto, que tiene la característica de tener la misma incógnita que tiene este otro lado. Profe, ¿Sí? me perdí en el momento que puso el 15.183,83. Ahí tiene colores, que es un poquito mejor que los subíndices, como para que sepamos de dónde viene. ¿Qué es ese 15.183? Es mi capital. ¿De dónde sale? Sale de acá. ¿Sí? Porque si yo a esto lo expreso de otro modo, voy a tener que
C va a ser igual a ¿sí? Mi monto, que es el que obtuve acá, 15.183, se convierte en el capital, la naranja, el capital para mi segunda operación. Y ese capital va a estar compuesto por capital 1 y capital 2. El capital 1 va a estar puesto al interés simple y el capital 2 va a estar puesto al interés compuesto. Como yo no conozco cuáles de los dos, tengo dos incógnitas y conozco esta C, que es 15.183, puedo expresar al capital del interés compuesto, que está acá, como la diferencia entre el capital total menos el capital sub 1 o el capital a interés simple que lo tengo acá. Entonces, reemplazo esta C por esta diferencia, pero esto tiene un factor común, que es 1,05, entonces tengo que aplicar la distributiva. Aplico la distributiva y me da el capital total, 1,5 a la 8, menos el capital a interés simple, 5 a la 8. Entonces, para poder identificarlo, pueden usar sub 1, sub 2. ¿Okay? Este sería sub 1 y este sería sub 2. Sería el capital total, que la suma de capitales menos el capital 1. Entonces, yo sé que la suma de capitales es el monto, 15.183. Y este me quedaría el capital sub 1, que es el capital que está puesto a interés simple. El que lo vengo arrastrando de este lado de la ecuación. ¿Sí? El monto es el capital a interés simple por 1 más 0,7. Fíjense que acá yo comienzo a trabajar con el capital del interés simple, pero aplicado al interés compuesto. ¿Pero por qué? Que esto surge de la definición del capital 2, que es la diferencia entre el capital total y lo que yo usé para el interés simple. La diferencia me queda para el interés compuesto. Pero tengo que seguir respetando que esta diferencia va a estar aplicada al interés compuesto. Ahora sí, avanzo un paso Profe, y puedo pasar esto ¿a dónde? profe, ¿Sí? ¿puede volver arriba un segundo, por favor? Chito, ya pasó esto. Sí. Cero cinco. Bien. ¿Cuál es su pregunta? Si pudiera volver arriba, por favor. Ahí, quería ver esa igualdad del capital. Sí. Que no te queda claro. El de color naranja sería el capital compuesto, ¿no? De color naranja es el monto. Esto. Ah, vale, Esto es gracias. igual a C
N y es igual a el capital igual al capital es igual al capital para la segunda parte. Dice el Perfecto, planteo, profe. se depositaron 12.000 a una tasa, luego de 6 meses el monto reunido se divide en dos partes. Si dice el monto reunido se divide en dos partes, significa que eso se convierte en mi capital para la segunda parte. Mi capital se tiene que partir, no nos dicen cuándo, no nos dice que son partes iguales. Si fuese partes iguales sería muy fácil. Dice cuánto. De monto va a ser mi capital para la segunda parte. Ese capital para la segunda parte va a estar compuesto por dos capitales, C sub 1 y C sub 2. Sabemos cuántos son. Entonces, como yo llegué hasta acá, y este C, esta otra C, esta C y esta otra C, no son las mismas, fíjense que C sub 1 y C sub 2 no son iguales, tengo que dejar expresado la ecuación con una sola incógnita. Acá tengo dos, C sub 1 y C sub 2. Entonces, expreso C sub 2 en función de C sub 1. Entonces ahí me queda C sub 1 y C sub 1, que yo sé que es el capital del interés simple. Y esta C es el término general de donde yo parto con este capital, que es mi monto inicial, se va a convertir en dos capitales. Entonces ahí me queda una sola incógnita, porque yo esta C la conozco. La C naranja, yo sé cuánto es mi monto obtenido. Entonces, llegamos hasta acá. 15.183 por 1,5 menos el capital. Como esto está expresado con la C sub 1, la C capital del interés simple, yo lo puedo llevar al otro lado de la ecuación y me va a quedar esto. Así que hoy lo hice más rápido. Me comí todos estos pasos. Entonces, me va a quedar C por 1 más 0,7 a la 8 más C por 1,5 a la 8. Estas dos C, ahora sí, yo puedo sacar factor común. Y me va a quedar C va a ser igual a 1 más 0,7 más, la C se va afuera, 1,05 a la 8, cierro corchetes y me queda esto. Fíjense que ahora yo tengo de este lado tengo números, o sea, puedo realizar los cálculos, y de este lado lo que está en corchete son números, o sea que puedo despejar C ahora. Voy a tener que el capital ser igual a
Este ejercicio nos quedó un poco largo. Ahí está. Paso todo esto que está entre corchetes acá. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y con eso puedo obtener el capital del interés simple es igual a 7.000. Habría que hacer el cálculo. No sé cuál de los dos. Profesor, Capital del interés simple. C sub 1 va a ser 7.385,59. 385 con. Si vengo acá, el plazo sería el capital sub 2, tener 15.183,83 menos 7.385,59 será igual al capital 2, que es 7.798. Entonces ahí obtengo los montos de los dos. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? yo, profesor, no le iba a decir nada más que a mí el capital del interés simple me dio 7.385,60. ¿Coma? 7.385,60. Sí, ¿Está bien? No hay problema. Bueno, entonces, partimos de una operación, recapitulamos y seguimos porque estamos en hora. Teníamos 12.000, hicimos una operación a 6 meses, esos 12.000 nos generaron 15.183 pesos. Esos 15.000 se convierten en el capital para una segunda operación, una operación que se pone a un plazo de 8 meses, una de interés simple y otra de interés compuesto, con la característica de que los montos son iguales. Entonces, como tenemos tasas distintas, pero el mismo plazo, nuestros capitales no pueden ser iguales justamente por lo que vimos en el planteo anterior. Entonces, esa diferencia de intereses tenemos que dejar, llegamos hasta acá y vemos que en la ecuación tenemos dos incógnitas, tenemos que dejar una en función de la otra, y lo que hacemos es dejar el capital del interés compuesto en función del capital del interés simple, y ahí ya nos queda una sola incógnita que va a estar en ambos términos de la ecuación, del derecho y del lado izquierdo. Hacemos la distributiva de este factor común, que es 1,05 elevado a la 8, y con eso obtenemos que esto ya está resuelto porque tenemos los números, y nos quedan estas dos incógnitas separadas que las tenemos que unir. Pasamos lo que está de este lado, lo pasamos sumando al otro lado, sacamos factor común del capital, y ya el resto es todo números, o sea que ya podemos resolver. Tenemos una sola incógnita en un solo lado. Pasamos todo esto que está entre corchetes y que está multiplicando, dividiendo, y con eso obtenemos el capital del interés simple. Volvemos a aplicar lo que sacamos acá, ¿sí? Que el capital del interés compuesto va a ser igual a la diferencia entre el capital total, o sea, la suma de los dos capitales menos el interés simple. Suma de todos los capitales menos el interés simple, que ya conocemos, porque son 15.183 y 7.385, nos da 7.700. Tenemos el capital de interés simple y el capital del interés compuesto.
Ahí respondemos cuánto es del capital que le corresponde a cada una de las. Bueno, este es un poco más complejo. Así que vamos a ver si lo adelantamos, yo tengo bastante escrito. Así que veamos un poquito el número 40. Un documento de 240.000 ha sido descontado comercialmente 5 meses antes de su vencimiento. Su suma obtenida ha sido invertida en otra operación financiera a interés simple, a la misma tasa y por el mismo plazo. Cumplidos los 5 meses, se ha obtenido un monto de 239.400. ¿Cuál ha sido la tasa de interés utilizada en ambas operaciones? Bueno, dice que tenemos un documento de 240.000. No hablamos de un documento, hablamos de un valor N. Mi valor nominal del documento es 240. Bien. No me dice cuándo vence, o sea, mi N no está claro en ningún momento, pero dice que ha sido descontado comercialmente 5 meses antes de su vencimiento. O sea que tenemos la referencia esta, que es menos 5 meses. Bien. Entonces este es el otro dato. Un documento de 240.000 nos dice cuándo vence, pero nos dice que se descuenta 5 meses. O sea, no sabemos cuánto vale N, pero sabemos que descontado 5 meses antes de su vencimiento nos da un valor. Cuando trabajamos con descuento, por un lado vamos a tener el valor nominal y por el otro lado vamos a tener ¿qué cosa? El valor se llama valor actual. Valor nominal, valor actual. Entonces, el valor actual del documento nos dice cuánto es o no. No. Dice un documento de 240.000 se descontó comercialmente 5 meses antes de su vencimiento. La suma obtenida se invirtió en otra operación financiera a interés simple. O sea que esta B, que no nos dice cuánto es,
se transforma en ¿qué cosa? En mi capital para otra operación. Mi capital para otra operación por la misma tasa y por el mismo plazo. O sea que sabemos que se aplica la misma tasa de esta operación y el mismo plazo. Lo único que sabemos que es el plazo. Porque no sabemos el plazo total, pero sí sabemos que todo esto ocurre dentro de los 5 meses anteriores al vencimiento del documento original. O sea, 240.000 descontados 5 meses antes se convierte en mi capital de otra operación financiera a interés simple por la misma tasa y por el mismo cumplido los 5 meses se obtuvo un monto de 239.400. Dio este plazo, volvemos otra vez a los 5, obtenemos 239.400. Hasta ahí el razonamiento no es muy complejo. Yo descuento un documento, no quería esperar 5 meses a que venza, lo descuento y lo pongo a interés. Interés simple que me produce un monto al final de los 5 meses de 239.400. Y entonces ahí viene la pregunta. ¿Cuál fue la tasa utilizada en ambas operaciones? La única referencia que tenemos es esta. El valor actual de mi documento es mi capital para la segunda operación. Entonces voy a tener que partir de esto, ¿no? Que es lo que yo conozco, que mi valor actual es igual a mi capital para la operación. Mi valor actual, a ver, ¿qué tipo de descuento voy a usar acá? Nacional, simple, compuesto, con tasa de descuento. Descuento comercial. Descuento comercial porque es claro, dice descontado comercialmente. Entonces yo sé que valor actual en el descuento comercial es el valor nominal por 1 menos la tasa por el tiempo. Por otro lado, yo sé que esta operación de inversión se utilizó ¿qué tipo de interés? Interés simple. Interés simple. Entonces, mi capital referido al monto en el interés simple es monto sobre 1 más la tasa por n. Entonces, en función de estas dos definiciones, yo puedo hacer esta igualdad, ¿no? Esto es igual bien. Entonces tengo que el valor actual es igual a mi capital y eso expresado en función del monto y el valor nominal, que son los valores que yo conozco, me va a dar en el descuento comercial y la referencia en la inversión a interés simple. Bien. Esto que está dividiendo acá
¿Cómo puede pasar? Multiplicando. Entonces, aprovecho, ya lo tengo escrito. Y esto que estaba dividiendo se multiplicando. Y esto le ponemos los colores como para ir referenciando cuál es. Entonces voy a tener que el valor nominal es igual a 1 menos la tasa por n por 1 más la tasa por n. Acá lo que tengo es un factor común que lo puedo distribuir. Entonces, eso y me va a quedar en la siguiente expresión. N por 1 es n. N por menos i por n por 1 me queda menos n por i por n. N por 1 por i por n, este por el primero por el segundo, me queda n por i por n. Y ahora me queda n por el segundo término por el otro segundo término, n por i por n por i por n, me queda por n por i por n al cuadrado. Recuerden que el cuadrado es solamente de i por n, que tengo i por n, i por n. Todo eso me queda igual a m. Acá fíjense que estos dos son exactamente lo mismo. Menos n por i por n más n por i por n. Eso lo puedo cancelar. Este término y este otro se cancelan. Y obtengo esta otra expresión. Profesor, ¿Sí? Esto desaparece, menos N, n por i por n N. más n por i por n, y me queda esto, n, menos n por i por n al cuadrado. Y todo eso igual al monto. ¿Qué pasó? ¿De dónde sale ese N por I por N positivo? Porque si multiplicamos N solamente, así como hicimos la primera vez, N por 1 me queda N, menos N por I por N minúscula Dani, me queda no te menos. confundas. No. Es este por el primero por el primero. Este por el segundo por el primero. Es este. Este por el segundo por el primero es este. ¿Sí? Este por el segundo es este. ¿Está? Siempre acuérdense que Ah, tiene que ir uno y uno. ¿Está? En este caso agarramos este por este primero. ¿Sí? Este es n por 1 ahí entendí. el resultado del primero. ¿Sí? N. Ahora tomamos el segundo. Este por el segundo por el primero te da este. Ahora nos falta este segundo que quedó descolgado. Este por el primero por el segundo. Este. El segundo y el segundo. Queda I por N. Bien. Y acá ya tenemos valores que son conocidos. Fíjense que el N conocemos, el 5. El monto conocemos, es 239. El valor nominal también, que es 2400. Entonces lo que podemos hacer ahora es, ¿qué cosa? Despejar esta I. ¿Qué es lo que pasaría primero? Esta N restando, ¿correcto? Esta N que está acá pasa restando a M.
Y me va a quedar esto. Menos n por i por n al cuadrado. Lo siguiente que puedo pasar es esta n que está restando y está multiplicando, pasa restando pero dividiendo. De acá. Ahí la expresión me va a quedar solamente esto. Como el exponente afecta a los dos, lo tengo que pasar como raíz cuadrada de todo lo que tengo del otro lado. M menos n sobre menos n. Ahí me va a quedar i por n, y ya dejo la i solita y paso el n restando. O sea que este yo le multipliqué por 1 sobre n, pero en realidad es lo mismo, para expresarlo, que a todo esto que tengo acá, dividirlo por n. Entonces acá ya puedo reemplazar los valores. M era 239.400. N era 140.000. 100.000. Y la N era 5. Hago esto y me da que la tasa de interés es del aproximadamente el 1%. Esto es álgebra básicamente para poder... Entonces acá teníamos esta referencia, un valor nominal, un monto, un plazo. Necesitábamos que fuera el total porque el plazo de ambas operaciones era el mismo, 5 meses. Entonces partimos de esta igualdad que conocíamos, que el valor actual era el capital para la segunda operación, el actual del descuento. Expresamos de forma teórica cada una expresamos cada uno de los términos, aplicamos la descomposición de polinomios y reemplazamos los valores al quedarnos una sola incógnita. Bien, ya no nos queda tiempo para hacer el siguiente. El comerciante vende artículos al contado en 1000. El cliente solicita abonarlo a los 6 meses con un cargo del 4%. El documento se descuenta en el banco a una tasa de descuento del 4.8 mensual. Determinar dos cosas: si la operación le conviene al comerciante y qué tasa mensual debería cargar a su cliente a fin de que la financiación resulte neutra. Un comerciante vende sus artículos de contado en 1000. Un cliente solicita abonarlo a los 6 meses con un cargo del 4% mensual. Entonces, si partimos de esto, vamos a tener que 1000 recontado por índice 1,
4% mensual, 0.04 elevado a la 6 meses. ¿Verdad? 265,32. Entonces, esta operación de financiación, en lugar de pagar 1.000 de contado, se paga a los 6 meses 1.265,32. Esto es lo que le dice el cliente. Bien. Lo que hace el comerciante es decir, bueno, vos vas a pagar a los 6 meses, dame un cheque, dame un pagaré, pero yo necesito la plata ahora. Me voy al banco con ese cheque o ese pagaré y el banco me lo descuenta. Y el banco trabaja con una tasa de descuento del 4.8% mensual. Entonces el banco lo que va a hacer es, va a tomar ese documento que vale 1.265. Profesor, Ahora sí, 1.265,32 y me lo va a descontar a una tasa de descuento de 0.048. Voy a poner profesor, de una consulta. ¿Cómo, cómo llegó, cómo supo que había que aplicar interés compuesto? O sea, el ejercicio no especifica si es interés simple o interés compuesto de que la operación. no, habitualmente se especifica si es simple. Lo normal es que sea compuesto. Ah, entiendo. Si no especifica es compuesto. Gracias. Exactamente. Es un poco... durante 6 meses. Y esto va a arrojar tanto como 9,41 con... Ok. Veamos. ¿Le conviene o no al comerciante la operación? ¿Le conviene o no? ¿Sí o no? El cliente le da pongámosle que sea un cheque de 1.265,32. Él lleva al banco y el banco le da 941,94. ¿Le conviene o no? Tiene que ser fácil, rápido. No, profe. ¿Eh? No. Pero ¿y por qué no? Porque está recibiendo menos Menos que qué. que si la operación se hubiera hecho de contado o cobrado al final. Eso, perfecto, ahí está. El valor actual de la operación, el valor de contado es 1.000. Para que a él le resulte neutro, el banco le tiene que dar 1.000. En este caso el banco le da menos, le da 940. O sea que la propuesta del cliente, ¿le sirve o no le sirve? Y no. No, no le sirve. Bien. Entonces, lo que queda ahora es la segunda parte.
El punto B, ¿qué tasa mensual debería cargar a su cliente a fin de que la financiación le resulte neutra? Justamente. Entonces el cliente le dice, bueno, cargame una tasa que sea mayor o menor que el 4. Mayor. Mayor, obviamente. Cargame una tasa mayor que el 4 a los efectos de que la financiación resulte neutra. Entonces, lo que se hace es decir, bueno, para que esto resulte neutro, la operación de financiación, bueno, financiación de descuento, tengo que equiparar ambos. Entonces, parto de esto que yo ya conozco, las expresiones regulares. Voy a tener que el monto y el valor nominal de cada una de estas operaciones va a estar dado, en el caso de las operaciones de financiación, por el capital, por 1 más I a la n, y por la operación de descuento, el valor actual sobre 1 menos la tasa de descuento a la n. Acá lo que tengo son varias cosas. Entonces, este capital yo lo puedo cancelar con este valor actual, porque eso es lo mismo, el valor actual es igual al capital. Y a esta n la puedo simplificar con esta otra n, porque son exactamente lo mismo. Entonces me va a quedar la expresión de esta manera. 1 más i, que es la tasa del interés, va a ser igual a 1 sobre 1 menos la tasa de descuento. Me sigue quedando esta i 1, entonces a este 1 lo paso al otro lado. Lo traigo acá y me va a quedar todo esto, era la expresión regular que tenía la tasa de descuento, menos el 1 que lo traigo de este otro lado que estaba sumando. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora, a continuación, es este 1 que está afuera de esto está afuera, saco factor común y lo meto adentro. Entonces, me va a quedar 1 por 1 menos d, me va a quedar 1 sobre 1 menos d menos 1 sobre 1 menos d más la expresión que tenía acá, 1 menos. Acá tengo otra vez lo mismo. ¿Sí? Este 1 se puede cancelar con este otro 1 y me va a quedar esto. Es la fórmula que relaciona al interés con la tasa. Y como yo ya conozco, acá la tasa de descuento era del 0,048. 0,048. Olvido. (0,048) sobre 1 menos la misma tasa de descuento, 0,048. Y esto me va a dar tanto como 0,05. Bien, entonces,
volviendo acá arriba. Si yo a este 1,04 que tenía acá lo reemplazo por 1,05, voy a obtener un monto que si lo llevo al banco y lo descuento a la tasa del 4,8%, me va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que me va a dar? 1000. 1000, exactamente. Entonces, para que la financiación le resulte neutra, la tasa que tiene que usar para la financiación no es del 4%, sino que va a ser del 5%. Entonces, el monto que le va a dar acá, lo lleva, lo descuenta al 4,8, le da 1000. Y con eso la financiación le resulta neutra al comercio. Bien, vamos a resolverlo hoy. Así que, bueno, gente. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo dudas? ¿Todo consultas? Bueno, hasta acá entonces llegamos por hoy. La próxima seguimos ya con el otro tema que es tasas. Tasas básicamente va a ser una relación, lo que estamos haciendo acá, entre monto y demás, porque vamos a trabajar con equivalencia de tasas y con proporcionalidad de tasas, con ambos conceptos. Bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, vamos por cerrada la reunión hoy. Gracias por estar.